Imagina que tienes apenas 17 años. Eres una de las jóvenes más bonitas de tu pueblo. Y un día, el sacerdote de más de 40 años comienza a fijarse en ti. Poco a poco, se gana tu confianza. Te convence de mantener una relación en secreto y terminas enamorándote de él. Pasan los años, quedas embarazada y das a luz a una niña. Mientras tú sueñas con que algún día deje la sotana para formar una familia contigo, él solo se preocupa por proteger la doble vida que ha construido. Entonces, empiezas a exigirle que diga la verdad. Pero en lugar de reconocer públicamente a la mujer que ama y a la hija que tuvo contigo, tú y la pequeña desaparecen. Días después, sus cuerpos aparecen completamente calcinados en un paraje solitario, como si alguien hubiera querido borrar para siempre cualquier rastro de su existencia. Lo que estás a punto de conocer no es una película ni una novela. Es uno de los casos criminales más perturbadores de Colombia y demuestra que, a veces, el mayor peligro puede esconderse detrás de una sotana. Te invito a quedarte hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles. El caso de María del Carmen y María Camila. Mi nombre es David Serrat y esto es Historias Criminales. Si te interesan este tipo de casos reales, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Hacerlo es muy importante, porque ayuda a que el canal siga creciendo y a que pueda traerte más contenido como este, con nuevos casos y más historias que merecen ser contadas. El 15 de febrero de 2007, un campesino que regresaba a su casa por un atajo que normalmente no utilizaba, hizo un descubrimiento aterrador en una zona rural del municipio de Anserma, en el departamento colombiano de Caldas. Mientras atravesaba un sector cubierto de vegetación, encontró dos cuerpos tendidos sobre el suelo. La escena era tan impactante que alertó inmediatamente a las autoridades. Minutos después, investigadores y peritos llegaron al lugar para iniciar la inspección. Los cuerpos habían sido incendiados de forma deliberada hasta quedar prácticamente irreconocibles. El fuego destruyó gran parte de los tejidos, dificultando cualquier intento de identificación inmediata. A simple vista resultaba imposible establecer quiénes eran las víctimas, cuánto tiempo llevaban allí o confirmar con certeza su sexo. Todo indicaba que alguien había intentado borrar cualquier evidencia capaz de revelar sus identidades y alejar la investigación de los responsables. Pese al estado de los restos, los peritos revisaron cuidadosamente cada centímetro del terreno. Entre las evidencias encontraron una medalla de la Virgen del Carmen, una hebilla que parecía pertenecer a un sostén y un arete. Aunque también habían sido alcanzados por el fuego, aquellos objetos podían conservar algún valor para la investigación. Sin embargo, la pista más importante apareció a pocos metros de los cadáveres. Entre la maleza había un negativo fotográfico cubierto de lodo y humedad que, sorprendentemente, no había sido consumido por las llamas. Los investigadores pensaron que, si conseguían revelar las imágenes, quizá obtendrían la primera pista sólida sobre la identidad de las víctimas. Mientras el negativo era enviado a especialistas, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para practicar las necropsias. Los exámenes determinaron que las víctimas correspondían a una mujer de entre 30 y 35 años y a una niña de aproximadamente 5 a 7 años. Ambas presentaban golpes en la cabeza, aunque el estado de los restos impedía obtener muchos más detalles sobre la mecánica del crimen. Las fotografías finalmente fueron reveladas. En ellas aparecían una mujer, un hombre y un paisaje. Lejos de resolver el caso, aquellas imágenes aumentaron el misterio, porque ninguna persona pudo reconocerlas ni relacionarlas con los cuerpos encontrados. Sin nombres, sin denuncias vinculadas y con muy pocas evidencias físicas, la investigación comenzó a estancarse. Durante varios meses, los investigadores no consiguieron identificar a la mujer ni a la niña. Tampoco apareció algún familiar que preguntara por ellas o denunciara una desaparición relacionada. El expediente comenzó a perder impulso
hasta que un anuncio publicado en un periódico llamó la atención de los investigadores. Aquel aviso mostraba las fotografías de una mujer y una niña desaparecidas. Había sido colocado por el hermano de la mujer, quien buscaba cualquier información sobre su paradero. Al observar las imágenes, los investigadores recordaron inmediatamente el caso de los cuerpos calcinados encontrados en Anserma. Las fechas coincidían. Según el anuncio, madre e hija habían desaparecido el 12 de febrero de 2007, mientras los cuerpos fueron hallados 3 días después. También coincidían las edades estimadas por medicina legal y la distancia entre el lugar de la desaparición y el sitio donde aparecieron los cadáveres. Convencido de que ambas investigaciones podían estar relacionadas, los agentes decidieron contactar a la familia. Los familiares viajaron hasta Caldas para revisar las evidencias. Aunque el estado de los cuerpos era devastador, el hermano reconoció el rostro de la niña en las fotografías tomadas durante el levantamiento. Después identificó la medalla de la Virgen del Carmen encontrada entre los restos, asegurando que él mismo se la había regalado tiempo atrás a su sobrina. Para eliminar cualquier duda, las autoridades realizaron pruebas de ADN. Los resultados confirmaron que las víctimas eran María del Carmen Arango, de 31 años, y su hija, María Camila, de 5. El doble homicidio finalmente tenía identidad. Sin embargo, la fotografía recuperada del negativo estaba a punto de abrir una línea de investigación completamente inesperada. Cuando los investigadores mostraron al hermano las imágenes reveladas, éste no reconoció a la mujer retratada. En cambio, identificó inmediatamente al hombre. Se trataba de José Francé Díaz, un sacerdote que conocía desde hacía muchos años. Entonces hizo una confesión que sorprendió a todos. Aquel religioso era el padre de María Camila y mantenía desde hacía años una relación sentimental secreta con María del Carmen. Con las víctimas finalmente identificadas, la investigación dejó de centrarse únicamente en el crimen para intentar reconstruir la vida de María del Carmen Arango y entender por qué ella y su hija habían terminado asesinadas de una forma tan violenta. María del Carmen nació en 1976 en el municipio de Buenos Aires, Valle del Cauca. Creció en una familia de escasos recursos, integrada por 11 hermanos, siendo la mayor de las mujeres. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas, especialmente después de que su padre falleciera tras el nacimiento del último de los hijos. Desde entonces, su madre tuvo que sacar adelante sola a toda la familia, enfrentando numerosas carencias. Pese a ese contexto, quienes la conocieron la recordaban como una joven alegre, amable y muy trabajadora. También era reconocida por su belleza, una característica que con frecuencia comentaban los habitantes del pueblo. A los 17 años, María del Carmen conoció a José Francé, quien ya superaba los 40 y ejercía como sacerdote del pueblo. Con el tiempo empezaron a pasar cada vez más horas juntos. Ella frecuentaba la iglesia con regularidad y la cercanía entre ambos no tardó en despertar comentarios entre algunos habitantes del municipio. Aunque nunca hubo una acusación pública, María del Carmen terminó confesando a su madre y a sus hermanos que mantenía una relación sentimental con él. De acuerdo con su familia, José Francé la apoyaba económicamente, le hacía regalos y financiaba sus estudios. También realizaban viajes juntos, procurando siempre mantener el romance lejos de las personas que pudieran reconocerlos. Para María del Carmen no se trataba de una aventura pasajera. Estaba convencida de que algún día podrían vivir su relación sin esconderse y formar una familia. En 1996, el sacerdote fue trasladado a otra parroquia, ubicada en el municipio de Pueblo Rico. Ese mismo año, María del Carmen decidió mudarse a Pereira, a unos 90 kilómetros de Pueblo Rico. La distancia no significó el final de la relación. Por el contrario, les permitió continuar viéndose con mayor discreción y evitar que los rumores crecieran alrededor de ellos. Durante varios años lograron mantener ese equilibrio, aunque el vínculo debía permanecer completamente oculto debido a la condición religiosa de José Francé.
La situación cambió cuando en el año 2001 María del Carmen quedó embarazada. Según contaron sus familiares, ella veía el nacimiento de su hija como la oportunidad para que el sacerdote abandonara el ministerio y comenzaran una vida juntos. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Aunque José Francé reconoció legalmente a María Camila y continuó brindándoles apoyo económico, comenzó a distanciarse poco a poco. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, permanecía muy poco tiempo con ellas y la comunicación dejó de ser la misma. Sin saberlo, María del Carmen estaba entrando en la etapa más difícil de aquella relación secreta. Una etapa marcada por el desencanto, las dudas y decisiones que terminarían desencadenando la tragedia. Con el paso de los años, María del Carmen comprendió que la vida que había imaginado junto a José Francé nunca se haría realidad. Aunque él continuaba ayudándolas económicamente y visitándolas de manera ocasional, el vínculo entre ambos se había enfriado. Las visitas eran cada vez más breves y el sacerdote limitaba su presencia a entregar dinero o algunos artículos necesarios antes de regresar a su parroquia. En esa misma época, María del Carmen comenzó a exigirle que dejara de ocultarlas. Después de tantos años esperando, ya no estaba dispuesta a seguir viviendo como un secreto. Le advirtió que si continuaba negando públicamente la relación y a su propia hija, ella revelaría toda la verdad. Sabía perfectamente que una confesión de ese tipo podía acabar con la carrera religiosa de José Francé y destruir la imagen que había construido ante la comunidad. Al mismo tiempo, empezaron a llegar rumores que aumentaron todavía más la tensión. Su madre contó que varias personas le comentaron que una joven de aproximadamente 20 años vivía en la casa cural de Mistrato. El sacerdote aseguraba que se trataba de una sobrina, pero María del Carmen sabía que él no tenía ninguna familiar con esas características. Aquellas versiones despertaron en ella la sospecha de que mantenía otra relación. Decidida a comprobarlo, el 7 de febrero de 2007 viajó junto a María Camila hasta Mistrato. Durante los días siguientes permaneció en la casa cural y comenzó a dejarse ver por el pueblo. También habló con algunas personas sobre la verdadera relación que mantenía con el sacerdote. Incluso mostró el registro civil de María Camila para demostrar que la niña era hija de José Francé. Los comentarios comenzaron a extenderse rápidamente entre los habitantes del municipio y el secreto que había permanecido oculto durante más de 15 años empezó a derrumbarse. Para el sacerdote, aquella situación representaba una amenaza que ya no podía controlar. Durante su estancia en Mistrato, María del Carmen ya no intentó mantener la discreción que había caracterizado la relación durante tantos años. Permanecía en la casa cural, junto a José Francé, recorría las calles del municipio y era vista con frecuencia por los habitantes del lugar. Su presencia comenzó a llamar la atención y los comentarios no tardaron en multiplicarse. Para el sacerdote, cada día aumentaba el riesgo de que su doble vida quedara expuesta. La última comunicación de María del Carmen con sus familiares ocurrió el 12 de febrero de 2007. Llamó desde Mistrato y después de esa conversación, nadie volvió a tener noticias de ella ni de María Camila. Según la investigación, ambas desaparecieron ese mismo día. Con el paso de las horas, dejaron de ser vistas en el pueblo y tampoco hubo información sobre un posible viaje o un cambio de destino. En ese momento solo existían sospechas. La presencia de María del Carmen en la casa cural, los rumores sobre su relación con el sacerdote y su repentina desaparición despertaban muchas dudas. Pero ninguna de esas circunstancias constituía una prueba suficiente para acusar a alguien de un doble homicidio. La investigación necesitaba evidencia física que demostrara qué había ocurrido dentro de la residencia parroquial. Esa pieza clave aparecería gracias al testimonio de una mujer que, sin proponérselo, había observado detalles imposibles de ignorar apenas unas horas después de la desaparición. La investigación dio un giro decisivo gracias al testimonio de la mujer encargada de la limpieza de la casa cural. Ella declaró que el 13 de febrero, un día después de la última llamada realizada por María del Carmen, llegó como de costumbre para realizar sus labores
y encontró varias situaciones que le parecieron completamente fuera de lo normal. Lo primero que llamó su atención fueron manchas de sangre en distintos puntos de la residencia. Observó rastros sobre las escaleras que comunicaban el primer y el segundo piso, sangre en el lavamanos del baño y un colchón visiblemente manchado. También notó que las sábanas de esa cama habían sido cambiadas. Como era ella quien diariamente ordenaba las habitaciones, recordaba perfectamente cuáles estaban colocadas el día anterior y supo de inmediato que alguien las había sustituido durante la noche. Cuando preguntó qué había ocurrido, José Francé le respondió que el perro había vomitado sobre la cama y por eso había cambiado las sábanas. Respecto a la sangre, únicamente le pidió que la limpiara y que no comentara nada con nadie. Aquella explicación no terminó de convencerla, pero en ese momento continuó con su trabajo. Su declaración permitió a los investigadores obtener una orden judicial para inspeccionar la casa cural. Durante el registro, aplicaron pruebas de luminol en distintas áreas de la vivienda. Aunque varias superficies habían sido limpiadas, el reactivo reveló abundantes rastros de sangre en las escaleras, en una pared, debajo de la cama, sobre el colchón y en otros puntos del inmueble. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a análisis genéticos. Los resultados fueron contundentes. El ADN encontrado correspondía a María del Carmen y a la pequeña María Camila. Por primera vez, la investigación contaba con evidencia científica que vinculaba directamente la casa cural con el asesinato de ambas víctimas. Aquellas pruebas transformaron las sospechas en un caso sólido y permitieron a las autoridades detener a José Francé, quien fue capturado e imputado por 2 cargos de homicidio mientras la Fiscalía continuaba reconstruyendo lo ocurrido durante la noche en que madre e hija desaparecieron. Tras su captura, José Francé se declaró inicialmente inocente de los 2 homicidios. Sin embargo, conforme avanzaron las audiencias, decidió escribir varias cartas en las que relató su versión de lo sucedido durante los días en que María del Carmen y María Camila permanecieron en Mistrato. Esos escritos permitieron a la Fiscalía reconstruir gran parte de los hechos, aunque también dieron origen a varias contradicciones que aparecerían más adelante durante el proceso judicial. Según su relato, la presencia de María del Carmen en el pueblo comenzó a desesperarlo. Ella permanecía en la casa cural, hablaba con los habitantes del municipio y buscaba pruebas de que él mantenía una relación con otra mujer. Durante esos días encontró pertenencias identificadas con el nombre de Andrea, lo que reforzó sus sospechas. De acuerdo con las cartas, el sacerdote sintió que ya no podía controlar la situación y decidió buscar ayuda para librarse de ella. José Francé señaló a José Antonio Morales, conocido como el Sepulturero, como la persona que intervino aquella noche. Según su versión, lo llamó para que sacara a María del Carmen y a la niña del pueblo, aunque aseguró que nunca le pidió que las asesinara. También afirmó que José Antonio llegó a la casa cural llevando una maceta utilizada en el cementerio, con la que atacó a María del Carmen en la cabeza. Después, la pequeña María Camila también fue agredida. Siempre de acuerdo con el relato del sacerdote, ambos introdujeron los cuerpos en bolsas plásticas y costales, los cargaron en un vehículo y condujeron hasta una zona despoblada del municipio de Anserma. Allí les prendieron fuego con la intención de destruir cualquier evidencia que permitiera identificarlas. José Francé explicó que la sangre encontrada en las escaleras correspondía a la caída de María del Carmen tras recibir el golpe y reconoció haber regresado a la casa cural durante la madrugada, donde se lavó las manos antes de intentar limpiar parte de la escena. Las declaraciones de José Francé no cerraron el caso. Por el contrario, abrieron nuevas dudas. Poco después también fue capturado José Antonio, y ambos fueron llevados a juicio. En 2008, los 2 fueron declarados culpables. José Antonio Morales recibió una condena de 17 años y 2 meses de prisión, mientras que José Francé Díaz, tras aceptar su responsabilidad dentro del proceso, fue sentenciado inicialmente a 23 años de prisión. La familia de María del Carmen consideró que esa pena era insuficiente
y decidió apelar la sentencia. El recurso prosperó y en 2013 un tribunal aumentó la condena del sacerdote a 45 años y 10 meses de prisión. Además, la Iglesia Católica fue condenada a indemnizar económicamente a la madre y a los 10 hermanos de María del Carmen, al considerarse que existían señalamientos previos sobre la conducta del sacerdote y que no se actuó para impedir lo ocurrido. Aún así, el caso nunca dejó de estar rodeado de contradicciones. José Francé insistió hasta el final en que nunca había matado a María del Carmen ni a María Camila, y trató de atribuir toda la responsabilidad material al sepulturero. Sin embargo, distintos medios de comunicación publicaron que José Antonio Morales declaró que él únicamente golpeó a María del Carmen y que, cuando llegó a la casa cural, ella ya presentaba múltiples lesiones. Esas versiones también señalaron que quien acabó con la vida de la niña habría sido el propio sacerdote. Aunque esos puntos continúan generando debate, las pruebas reunidas durante la investigación fueron suficientes para que la justicia lo considerara responsable del doble crimen y le impusiera una de las condenas más severas del caso. Aunque la participación material de cada implicado continúa generando debate debido a las versiones contradictorias presentadas durante el proceso, hay hechos que quedaron plenamente acreditados durante la investigación. María del Carmen y María Camila estuvieron en la casa cural antes de desaparecer. Allí se encontró su sangre y posteriormente sus cuerpos fueron trasladados e incendiados con la intención de impedir su identificación y borrar cualquier rastro del crimen. Lo más aterrador de este caso no fue únicamente el doble homicidio. Fue descubrir quién estaba detrás. Un sacerdote. Un hombre que había prometido vivir en celibato, dedicar su vida a Dios y servir de ejemplo para toda una comunidad. En lugar de eso, inició una relación con una adolescente de apenas 17 años. La mantuvo oculta durante más de 15 años. La embarazó y mientras ella seguía esperando que algún día la reconociera públicamente, ya mantenía cercanía con otra joven de alrededor de 20 años, que vivía en la casa cural. No estamos hablando de un error o de un momento de debilidad. Estamos hablando de una conducta que traicionó por completo la confianza que cientos de personas depositaron en él. Y cuando todas esas mentiras estaban a punto de salir a la luz, el desenlace fue monstruoso. La mujer con la que había mantenido una relación durante años fue asesinada. También murió la pequeña María Camila, una niña de apenas 5 años que no tenía ninguna responsabilidad en los errores de los adultos. Después, sus cuerpos fueron quemados para intentar hacer desaparecer cualquier evidencia. Es imposible no preguntarse hasta dónde puede llegar una persona cuando está dispuesta a proteger su reputación por encima de cualquier vida humana. ¿Qué opinas de la conducta que mantuvo José Francé durante todos esos años? ¿Crees que la Iglesia debió actuar mucho antes frente a los rumores que existían sobre él? Y viendo todo lo ocurrido, ¿piensas que se conoció toda la verdad sobre aquella noche o todavía quedaron hechos sin esclarecer? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Yo soy David Serrat y acabas de escuchar Historias Criminales. Si el caso te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir el video para que llegue a más gente. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, ya que siempre los leo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso.